Ah, espérenme, lo voy a abrir. Creo que no lo compartí con audio. A ver. Aquí. Vamos a hablar acerca de los verbos modales can y could y su alternativa to be able to. No te vayas. Hola, soy el Güero, el profesor más blanco que el arroz, con el que el aprendizaje es veloz. Por favor, no te olvides de darle un like a la clase, compartirla y suscribirte si todavía no lo has hecho. Hoy estamos hablando de los verbos modales can y could y su alternativa to be able to. Can, could y to be able to son las tres cosas que usamos en inglés para decir poder, el verbo poder. Can y could son dos verbos modales. Para ver un repaso sobre los verbos modales, puedes hacer clic aquí. Bueno, pero los verbos modales son verbos que no tienen conjugaciones, o sea, son iguales para todos los pronombres personales, todos los sujetos. I can, you can, we can, they can, he can, she can, it can. Para todos es can. Y normalmente a un verbo modal le sigue otro verbo en su forma base. Por ejemplo, I can do it. I can do it. You can run fast. You can run fast. He can speak Chinese. He can speak Chinese. Y para negar con el verbo modal can, simplemente colocamos not después de can, porque not ya sabemos que es la palabra de negación en inglés. Pero también hay una contracción. Can combinado con not viene siendo can't. Can't. We can't get married. We can't get married. She can't hear me. She can't hear me. Y es bastante sencillo, como dije, es igual para todos los pronombres personales. Así que puedo, puedes, podemos, pueden, puede. Todo eso es can o can't. Pero entonces, ¿qué significa could? Pues could es poder también, pero en el tiempo pasado. Pero cuidado, porque solamente se usa could para cosas que se podían hacer en el pasado, no para cosas que se pudieron hacer en un dado momento o periodo en el pasado, solo para cosas que se podían hacer. Por ejemplo, I could lift 200 pounds. I could lift 200 pounds. O sea, yo podía levantar 200 libras, pero ya no. No estoy hablando de un dado momento en el pasado cuando yo pude levantar 200 libras, sino que estoy diciendo que yo podía hacerlo, pero ya no. We could talk for hours. We could talk for hours. She could see without glasses. She could see without glasses. Y también para negar el verbo modal could, colocamos not después, pero también hay una contracción. Could combinado con not se convierte en couldn't. Couldn't. They couldn't wait to see her. They couldn't wait to see her. He couldn't sell his house.
he couldn't sell his house. Igual aquí estamos hablando de cosas que no se podían hacer. No estamos hablando de cosas que no se pudieron hacer en un dado momento. Aparte del tiempo pasado, could también se usa como poder en el modo condicional. Poder en el modo condicional es cuando decimos yo podría, tú podrías, nosotros podríamos, ellos podrían, él podría, ella podría. Eso es el modo condicional. Y en inglés usamos could para esto también. They could go if they had the money. They could go if they had the money. Aquí no es el tiempo pasado. Aquí no es ellos podían ir, sino que es ellos podrían ir. Pero igual usamos could. Y sabes de cuál estamos hablando por el contexto. He could sing if he wasn't sick. He could sing if he wasn't sick. Entonces, estos son los usos de can y could. Can es poder en el presente. Could es poder en el pasado para cosas que se podían hacer. Y could también es poder en el modo condicional. Pero, ¿qué hay de to be able to? To be able to es un verbo compuesto. Es el verbo to be seguido por el adjetivo able, que significa capaz, y luego to. Able to quiere decir capaz de. Entonces, to be able to quiere decir ser capaz de algo. Y en inglés, este verbo compuesto, to be able to, también quiere decir poder. De hecho, en el tiempo presente, to be able to es sinónimo de can. Se puede usar can o se puede usar to be able to. Y es igual, simplemente tenemos que conjugar el verbo to be en el tiempo presente. Y para repasar el verbo to be, puedes hacer clic aquí. Entonces, por ejemplo, se puede decir I can do it o I'm able to do it. I'm able to do it. Es lo mismo. You can run fast o you're able to run fast. You're able to run fast. He can speak Chinese or he's able to speak Chinese. He's able to speak Chinese. We can't get married or we aren't able to get married. We aren't able to get married. She can't hear me or she isn't able to hear me. She isn't able to hear me. En estas últimas dos oraciones, pues, estamos negando el verbo to be, pero es igual. En el tiempo presente, to be able to es sinónimo de can. Pero can es muchísimo más común. Casi siempre usamos can, pero también se usa to be able to. No tan frecuente, pero se usa, entonces es por eso que es importante que te aprendas los dos. To be able to también es sinónimo de could en el modo condicional. Por ejemplo, se puede decir they could go if they had the money or they would be able to go if they had the money. En inglés, would es el verbo modal que usamos para el modo condicional. Entonces lo colocamos antes de be en to be able. They would be able to go if they had the money. He could sing if he wasn't sick. Or he would be able to sing if he wasn't sick. He would be able to sing if he wasn't sick. Pero en el caso del modo condicional, también es muchísimo más común usar could
y no to be able to. Ahora bien, hablando del tiempo pasado, to be able to no es sinónimo de could. En el tiempo pasado no son sinónimos. ¿Te acuerdas que te dije que en el tiempo pasado could se usa para acciones que se podían hacer? Pero entonces, ¿cómo hablamos de acciones que se pudieron hacer en un momento o periodo dado? Pues aquí es donde usamos to be able to. Si quiero hablar de algo que se pudo hacer en un periodo o momento dado, tengo que usar to be able to en el tiempo pasado. Entonces vamos a conjugar to be en el pasado. Tiene que ser was o were. Por ejemplo, I was able to finish my work. I was able to finish my work. Estoy hablando de un momento dado cuando pude terminar mi trabajo y por eso tengo que usar to be able to y conjugué to be en el tiempo pasado para el sujeto I. I was able to finish my work. En este caso no uso could porque estamos hablando de un momento dado. No digo I could finish my work porque en este caso no estoy diciendo pude terminar mi trabajo, sino que estoy diciendo podía terminar mi trabajo. Estoy hablando de que en el pasado yo podía terminar mi trabajo. Y no es lo mismo que decir yo pude terminar mi trabajo. Para decir yo pude terminar mi trabajo, tengo que decir I was able to finish my work. He was able to learn English. He was able to learn English. Pues aquí no estamos hablando de un momento dado, porque para aprender inglés se necesita un periodo de tiempo, pero estamos hablando de un periodo de tiempo dado. Entonces, después de este periodo de tiempo que él tomó para estudiar y practicar y todo, por fin pudo aprender inglés. Y por eso usamos to be able to. He was able to learn English. We were able to reach our goal. We were able to reach our goal. Were you able to talk to her? Were you able to talk to her? Igual aquí estamos hablando, o más bien preguntando, sobre un momento dado. ¿Pudiste hablar con ella? Y como es una pregunta, tenemos que poner el verbo to be antes del sujeto. En vez de you were, decimos were you. Were you able to talk to her? E igual para negar. She wasn't able to buy food. Un momento dado en que no pudo comprar comida. She wasn't able to buy food. They weren't able to see each other. They weren't able to see each other. Entonces vemos que aquí sí hay una diferencia, no son sinónimos. Usamos could para cosas que se podían hacer y to be able to para cosas que se pudieron hacer. Pero to be able to también se usa para los demás verbos modales. No se pueden usar dos verbos modales juntos. Entonces estoy hablando de will, should, must, might, estos verbos modales. No podemos decir will can, porque can también es un verbo modal. No podemos poner dos verbos modales juntos. No existe will can, no existe should can, ni must can, ni might can. Tenemos que usar to be able to en estos casos. Entonces ya sabemos que will es para el tiempo futuro en inglés. Y para repasar el tiempo futuro, puedes hacer clic aquí. Así que para hablar de cosas que se podrán hacer en el futuro, también tenemos que usar to be able to. Y simplemente colocamos will antes de be. Como estamos conjugando el verbo to be, en este caso quitamos el to y ponemos will. Will be able to. Pero también sabemos que will hace contracciones con los pronombres personales. I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, etc. Entonces, por ejemplo, I'll be
able to speak English in a few months. I'll be able to. Tenemos be able to conjugado en el tiempo futuro. I'll es la contracción con I y will. Y después viene to be able to. Y después viene lo que se podrá hacer. En este caso, speak. I'll be able to speak English in a few months. We'll be able to afford a new car if we save. We'll be able to afford a new car if we save. Aquí tenemos la contracción de we y will. We'll be able to. We'll be able to afford a new car if we save. The baby will be able to walk soon. No hay ninguna contracción con baby y will, y por eso simplemente decimos the baby will be able to walk soon. The baby will be able to walk soon. Y como dije, es igual con todos los demás verbos modales. Con los verbos modales, para decir poder, tenemos que usar to be able to. You should be able to help me. You should be able to help me. No se puede decir you should can help me. No tiene sentido. No podemos poner should con can porque los dos son verbos modales. Y por eso tenemos que decir should be able to. You should be able to help me. He must be able to speak English by now. Must be able to. No existe must can. He must be able to speak English by now. They might be able to come. Might be able to. No existe might can. They might be able to come. Entonces, como repaso, can es poder en el tiempo presente. Could es poder en el tiempo pasado, pero solo para cosas que se podían hacer y no para cosas que se pudieron hacer. Could también es poder en el modo condicional. Y hablando de to be able to en el tiempo presente es sinónimo de can, y también en el modo condicional es sinónimo de could, pero can y could son mucho más comunes que to be able to en estos contextos. Pero ya en el tiempo pasado, to be able to no es sinónimo de could, porque could es para cosas que se podían hacer, mientras que to be able to es para cosas que se pudieron hacer en un dado momento o periodo de tiempo. To be able to también se tiene que usar con los verbos modales. Will, should, must, might, etc. Porque los verbos modales no se pueden usar juntos. No existe will can, ni should can, ni must can, ni might can. Tiene que ser will be able to, should be able to, must be able to, might be able to, etc. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la Entonces, aquí vamos a ver, solo para repasar un poquito, to be able to. ¿Cómo se utiliza? Ya vimos, ¿no? Igual, al igual que can y could, ¿no? Es para expresar que algo se podría hacer, ¿no? Ya vimos eso. Pero lo bueno de to be able to es que se puede conjugar en los distintos tiempos verbales. ¿Y cuál es esa estructura para los distintos tiempos verbales?
Para el presente, decía sujeto, verbo to be, ¿no? Por eso, to be able to, ¿no? Entonces, el verbo to be, able to, y la forma infinitiva, perdón, no está en presentación, able to, la forma infinitiva del verbo, ¿sí? Igual, para las oraciones negativas es con not, ¿no? I'm not, isn't, aren't, ¿no? Able to, y el verbo en forma infinitiva, ¿sí? Y si se dan cuenta, ahorita estamos viendo presente y pasado. El verbo se coloca en forma infinitiva, tanto para pasado como para presente, ¿sí? En pasado, ¿se acuerdan que los verbos nosotros los cambiábamos? Pero no, esta vez no. Aquí, para la forma pasada, lo que se cambia es la forma del verbo to be, ¿sí? Sujeto, was, were, el verbo to be en forma pasada, y able to, y el verbo en forma infinitiva, ¿sí? Igual acá la forma negativa, wasn't, weren't, ¿no? Able to, y la forma infinitiva del verbo. Para las preguntas, saben que primero va was, were, ¿no? Después el sujeto, able to, y la forma infinitiva. Y para los otros tiempos, como por ejemplo el presente perfecto, ¿se acuerdan que para el presente perfecto ocupamos have o has? Y aquí igual hacemos eso, ¿sí? Ocupamos sujeto, have, has, por el tiempo perfecto, y después ocupamos be able to, pero el verbo to be lo vamos a colocar el participio pasado del verbo to be. Como esto ya lo colocamos en participio pasado, el verbo principal ya no se va a conjugar, ¿sí? El otro verbo ya no se coloca el participio pasado, ¿sí? Aquí ya colocamos el verbo to be en participio pasado. He has been able to open the tin, ¿sí? Ahí está bien, open en la forma infinitiva. Entonces have been able to, ¿sí? La forma negativa es haven't, hasn't, ¿no? Dependiendo del sujeto. Para la pregunta primero va have, has, y para la forma futura aquí es, ¿no? Colocamos el auxiliar o verbo modal, will, seguido de be able to. Aquí colocamos todo, be able to. Acá solo colocamos able to, ¿no? Porque el verbo to be era am, is, are, pero aquí colocamos la palabra, o sea, el verbo to be. Subject will be able to, ¿sí? We will be able to come to Paris, ¿sí? Will, entonces, sujeto, will, el auxiliar o verbo modal, be able to, y el verbo en forma infinitiva, ¿sí? Para la parte negativa ya vimos que will es la forma negativa es will not, pero la contracción es won't, ¿no? Won't be able to, y el verbo en forma infinitiva. Y para las preguntas primero va will, ¿no? Primero va el auxiliar o el modal. Sujeto, be able to, y la forma infinitiva. ¿Sí? Eso, para que quede un poquito más claro la estructura. ¿Sí? El verbo, entonces, que se ocupa, miren, es en forma infinitiva. Puro, presente perfecto, presente, pasado, es en forma infinitiva. Ahora antes de repasar, vamos a recordar esto también. ¿Dónde está? No, esperen.
Vamos a ver esto del futuro simple, que fue lo que vimos recientemente en la anterior clase, ¿no? Para que repasemos. Con él también. ¿Alguna vez has tenido planes para el futuro que te tenían tan emocionado que tenías que contárselo a alguien? Bueno, hoy vamos a aprender cómo hablar acerca de cosas en el futuro. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando del tiempo futuro. Cómo hablar acerca de cosas que van a pasar en el futuro. En inglés, para hablar acerca del futuro, tenemos que usar lo que llamamos un verbo modal. Hay varios verbos modales en inglés. Los verbos modales son verbos que no tienen conjugación. Son iguales para todos los pronombres personales o para todos los sujetos. Y tampoco tienen forma infinitiva, o sea, nunca vamos a colocar la palabra to adelante de un verbo modal. El verbo modal que usamos para el tiempo futuro es will. W-I-L-L. Y se pronuncia will. Y es bastante sencillo. Simplemente colocamos will adelante del verbo principal en su forma base, o sea, sin to adelante. Para decir yo comeré, por ejemplo, decimos I will eat. Primero el sujeto I, después el verbo modal para el futuro, will, y después el verbo principal en su forma base, eat. I will eat. Y como dije, no hay diferencia entre los diferentes pronombres personales, los diferentes sujetos que puede haber. Para todos se dice will. I will eat. You will eat. We will eat. They will eat. He will eat. She will eat. It will eat. Y la otra buena noticia es que en el futuro no hay ningún verbo irregular. Todos son regulares, entonces todos siguen la regla de que el sujeto, después will y después el verbo principal en su forma base. Todos los verbos siguen la regla. Vamos a ver otros ejemplos. I will see you. I will see you. You will regret it. You will regret it. We will be late. We will be late. They will buy it. They will buy it. He will feel better. She will have fun. She will have fun. It will make you laugh. It will make you laugh. Vemos en todos estos ejemplos, tenemos diferentes sujetos, diferentes pronombres personales, pero sigue siendo will y después el verbo para todos. Pero tenemos que hablar de otra cosa muy importante. Ya sabemos que en inglés hay muchas contracciones, principalmente con los verbos auxiliares y los verbos modales. Todos los verbos auxiliares y modales tienen contracciones. Y el tiempo futuro no es diferente. La palabra will hace contracciones con los pronombres personales. Entonces, ¿cómo formamos la contracción? Es sencillo. Tomamos el pronombre personal, le agregamos un apóstrofe y después doble L. El apóstrofe toma el lugar de la W y la I. Y nada más agregamos doble L. I will viene siendo I'll. I'll. You will. You will. You will. We will. We'll. We'll. They will. They'll. They'll. He will. He'll.
he'll, she will, she'll, y it will es un poco más difícil de pronunciar, pero es it'll. Entonces vamos a ver los mismos ejemplos que ya vimos, pero ahora con la contracción. I will see you. Vamos a combinar I y will y formar la contracción I'll. Entonces es I'll see you. I will see you. Viene siendo I'll see you. You will regret it. Se convierte en you'll regret it. You'll regret it. We will be late. We'll be late. We'll be late. They will buy it. They'll buy it. They'll buy it. He will feel better. He'll feel better. He'll feel better. She will have fun. She'll have fun. She'll have fun. It will make you laugh. It'll make you laugh. It'll make you laugh. Este es un poco más difícil, como dije. It'll make you laugh. Y tenemos que recordar que, como he dicho en otras clases, casi siempre usamos la contracción. Entonces es mucho más común decir I'll see you que I will see you. Mucho más común decir we'll be late en vez de we will be late. Casi siempre usamos la contracción, como dije. Hay casos en que no la usamos y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Primero tenemos que hablar acerca de la negación en el futuro. ¿Cómo hacemos oraciones negativas en el tiempo futuro? Como siempre, la palabra de negación en inglés es not. N-O-T. Not. No es no, como en español, es not. ¿Y qué hacemos para negar una oración, para hacerla negativa? Pues colocamos not después de will. Tenemos el sujeto, will, después not y después el verbo principal. Pero como ya he dicho, casi nunca lo vamos a decir así. Vamos a usar la contracción. ¿Y cuál es la contracción? Para negar en el futuro, combinamos will con not. Tomamos la W de will, le agregamos O-N apóstrofe T. W-O-N apóstrofe T. Y se pronuncia won't. Won't. Lo cual quiere decir will not. Es la forma negativa del tiempo futuro. Entonces, tomando otra vez estos mismos ejemplos, ¿cómo negamos estas oraciones? I'll see you se convierte en I won't see you. I won't see you. You'll regret it viene siendo you won't regret it. You won't regret it. We'll be late. We won't be late. We won't be late. They'll buy it. They won't buy it. They won't buy it. He'll feel better. He won't feel better. He won't feel better. She'll have fun. She won't have fun. She won't have fun. It'll make you laugh. It won't make you laugh. It won't make you laugh. Vemos que también para la negación es igual para todos los pronombres personales, simplemente decimos won't en vez de will. Vamos a ver más ejemplos. I will go. I'll go. I won't go. You will have time. You'll have time. You won't have time. We will do that. We'll do that. We won't do that. They will like it. They'll like it.
They won't like it. He will call you. He'll call you. He won't call you. She will be happy. She'll be happy. She won't be happy. It will happen. It'll happen. It won't happen. Entonces, con estos ejemplos, vimos cómo usar will para el tiempo futuro, cómo formar la contracción con el pronombre personal y will, y después cómo negar en el tiempo futuro usando la contracción de will y not. Ahora, habiendo hablado de cómo formar el tiempo futuro en inglés y también la negación del tiempo futuro, todavía falta hablar acerca de cómo preguntar en el tiempo futuro, cómo formamos preguntas en el tiempo futuro. Es muy sencillo. Igual que con los verbos auxiliares y todos los demás verbos modales, lo único que hacemos es que colocamos primero el verbo modal y después el sujeto. O sea, cambiamos la posición del verbo modal con el sujeto. Ponemos will y después el sujeto o el pronombre personal y después el verbo principal. Igual en la forma negativa. Ponemos primero won't y después el sujeto y después el verbo principal. Entonces, tomando estos mismos ejemplos, vamos a formar preguntas. I will go. Como pregunta es will I go? Will I go? Simplemente cambiamos la posición de I y will. Ponemos will primero. Will I go? E igual en su forma negativa. I won't go. Won't I go? Won't I go? You will have time. Will you have time? Will you have time? You won't have time. Won't you have time? Won't you have time? We will do that. Will we do that? Will we do that? We won't do that. Won't we do that? Won't we do that? They will like it. Will they like it? Will they like it? They won't like it. Won't they like it? Won't they like it? He will call you. Will he call you? Will he call you? He won't call you. Won't he call you? Won't he call you? She will be happy. Will she be happy? Will she be happy? She won't be happy. Won't she be happy? Won't she be happy? It will happen. Will it happen? Will it happen? It won't happen. Won't it happen? Won't it happen? Así que como dije, para hacer preguntas simplemente cambiamos la posición del verbo modal will o won't con el sujeto, con el pronombre personal o cualquier sujeto que tenga la oración. Y ya tenemos una pregunta. El tiempo futuro simple realmente es bastante sencillo, pero tenemos que hablar acerca de algo importante, y es acerca de poner énfasis en algo. Ya he dicho en otras clases de que en inglés, cuando queremos poner énfasis en algo, es cuando no usamos la contracción. Casi siempre la usamos, pero cuando queremos poner énfasis, no la usamos. Por ejemplo, si alguien me dice, tú no harás eso. You won't do that. Pero quiero responder de que sí lo voy a hacer y poner énfasis en ese hecho de que sí lo voy a hacer. Entonces, ¿qué digo? Digo, I will do that. Porque estoy poniendo énfasis en que esa persona que me dijo que no tiene razón, está equivocada, y sí lo voy a hacer. I will do that. O a veces decimos, yes, I will do that. Entonces no estoy usando la contracción porque estoy poniendo énfasis.
Si digo I'll do that, pues no estoy poniendo énfasis, es una oración normal. I'll do that, lo voy a hacer, lo haré. Pero para poner énfasis digo I will do that. O tomando uno de los ejemplos que acabamos de ver. You won't have time. No tendrás suficiente tiempo. You won't have time. Pero yo sé que sí voy a tener tiempo, entonces ¿qué digo? Yes, I will have time. Yes, I will have time. En vez de decir I'll have time, yes, I'll have time, pues no uso la contracción. Yes, I will have time. He won't call you. Yes, he will. Yes, he will call me. También vemos que ni siquiera tenemos que usar el verbo principal. Cuando ya sabemos de qué estamos hablando, la otra persona ya me dijo que no me va a llamar, entonces ya sabemos que el verbo que estamos hablando de llamar o call, ya no tengo que decir call, simplemente digo he will. Yes, he will. O yes, he will call me. Puedo decir el verbo, pero no tengo que. Yes, he will. Y es igual para la negación. Si queremos enfatizar una oración negativa, entonces no usamos la contracción de will y not. Tomando otra vez uno de los ejemplos que ya vimos. She will be happy. No, she will not. No, she will not. Estamos enfatizando el hecho de que no va a estar feliz ella. Y por eso decimos will not en vez de won't. No, she will not. O podemos también usar el verbo no, she will not be happy, pero no es necesario. No, she will not. Es muy importante que entiendas esto porque vas a escuchar esto a los nativos hablantes y cuando no usamos la contracción es porque estamos poniendo énfasis. Cuando no queremos poner énfasis, entonces casi siempre vamos a usar la contracción. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción de este video yo puse algunas frases, algunas oraciones y quiero que las traduzcas al inglés usando el tiempo futuro. Quiero que pongas cada oración en su forma. ¿Qué les pareció el videito? Explica muy bien, ¿no? Sí, estamos bien. Ya. Entonces con eso ya repasamos tiempo futuro simple. Y ahorita vamos a practicar, pero tengo este videito más, no sé si quieren verlo, es sobre be going to. ¿Se acuerdan que ya vimos ese tema? Pero es para que lo repasen junto con will y be going to, ¿sí? Si les gustó el video, vayan a darle me gusta y suscríbanse. Está muy bonito. Ya. Veamos este más de be going to, ¿sí? Y ya después practicamos. Ya hablamos acerca del tiempo. Espérenme un segundito. Sí, tiene un montón de videos, pueden verlo todo, así en sus tiempos libres. ¿No? Ah, alguien ya está suscrito, dice, buenísimo. Ya. Aquí hay este último videito más grande. En otra clase ya hablamos acerca del tiempo futuro simple con el verbo modal will. En esta clase vamos a hablar acerca de otra manera de hablar en futuro. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de darle un like a la clase, compartirla y suscribirte si todavía no lo has hecho. Hoy vamos a hablar acerca de otra manera de hablar en tiempo futuro. En otra clase ya aprendimos el tiempo futuro simple con el verbo modal will. Y para repasar esa clase, puedes hacer clic aquí. Pero vamos a ver que en inglés hay varias maneras de hablar en tiempo futuro. Hoy vamos a ver otra de esas maneras y es con la construcción be going to.
Be going to es similar a ir a en español. Ir a hacer algo. Voy a ver. Vas a venir. Vamos a comer. Van a dormir, etc. En inglés usamos el mismo verbo porque ir en inglés es go. Pero mientras que en español usamos el verbo ir en el tiempo presente simple, voy, vas, vamos, van, en inglés usamos el verbo go en el presente continuo. Y eso quiere decir que ponemos primero el verbo auxiliar be. Y por eso es be, seguido por el gerundio de go, going, y después el verbo principal en infinitivo. Y sabemos que cuando los verbos están en su forma infinitiva, llevan to adelante. Be going to y luego el verbo. Pero ¿cómo lo conjugamos? Pues conjugamos el verbo be de acuerdo con el sujeto que tenga la oración. Y para repasar las conjugaciones del verbo to be, puedes hacer clic aquí. Vamos a ver unos ejemplos entonces. Si el sujeto es I, entonces la conjugación de be es am. I am. Y después ponemos going to y después el verbo principal. Digamos que el verbo principal es see. I am going to see. Y luego la cosa que voy a ver. You. I am going to see you. Te voy a ver. Pero también sabemos que en inglés tenemos contracciones. Los pronombres personales hacen contracciones con las conjugaciones del verbo be. Y para repasar esas contracciones, puedes hacer clic aquí. Entonces la contracción de I con am es I'm. Y la oración viene siendo I'm going to see you. I'm going to see you. Y así de sencillo. El sujeto, conjugación correspondiente de be, luego hacemos la contracción, después viene going to y el verbo principal. You are going to sing. O you're going to sing. We are going to party. O we're going to party. They are going to come. O they're going to come. He is going to graduate. O he's going to graduate. She is going to study. O she's going to study. It is going to rain. O it's going to rain. Y para negar la oración, simplemente colocamos not después del verbo be. Entonces, I'm not going to see you. You're not going to sleep. We're not going to party. They're not going to come. He's not going to graduate. She's not going to study. It's not going to rain. O podemos usar la contracción con el verbo to be y not. O sea, puede ser you're not going to sing o you aren't going to sing. He's not going to graduate o he isn't going to graduate, etc. Bueno, ya vimos cómo hacer afirmaciones y negaciones con be going to, pero ¿cómo hacemos preguntas? Pues igual que en todos los demás casos en inglés, para formar una pregunta, tenemos que colocar el verbo auxiliar o modal primero, antes del sujeto. Cambiamos la posición del verbo auxiliar modal con el sujeto. Los volteamos. Y entonces, para hacer una pregunta con estas mismas oraciones, lo hacemos de esta manera. I'm going to see you viene siendo am I going to see you? Ponemos el verbo auxiliar primero, am, y luego viene el sujeto. Am I? You're going to sing viene siendo are you going to sing? We're going to party. Are we going to party? He's going to graduate.
Is he going to graduate? She's going to study. Is she going to study? It's going to rain. Is it going to rain? Y así hacemos las preguntas, así de sencillo. Entonces, ya que hemos visto el futuro simple con will y este tipo de futuro con be going to, ¿cuál es la diferencia? Te voy a decir algo que tal vez contradiga lo que te han dicho en otras clases, en otras escuelas, pero es cierto. Be going to y will, en la mayoría de las situaciones, son sinónimos. Sinónimos. Se pueden usar para las mismas cosas. Por ejemplo, you're going to win the race. Es igual que you will win the race. Tenemos la contracción con you y will. You will. You will win the race. You're going to win the race. Es igual. He's going to pass the test. He'll pass the test. Es lo mismo. They're going to arrive at noon. They'll arrive at noon. Es lo mismo. Ahora, hay situaciones en que se suele usar más will que be going to. Y una de esas situaciones es cuando es una oración o una afirmación condicional. ¿Y qué quiero decir con condicional? Pues es algo que tiene una condición. Normalmente viene con la palabra if. Por ejemplo, vamos a tomar estas mismas oraciones y agregarles una condición. You will win the race if you train hard. Ahí está la condición. If you train hard. Ganarás la carrera si entrenas fuerte. Y como dije, cuando es condicional, se suele usar will en vez de be going to. He'll pass the test if he studies. He'll pass the test if he studies. Como es condicional, usamos will. He'll es la contracción de he con will. He'll pass the test if he studies. They'll arrive at noon if they leave by 10 o'clock. They'll, la contracción con they y will. They'll arrive at noon if they leave by 10 o'clock. Y como tiene esa condición, usamos will. Pero, como dije, se suele usar will. Pero no es a la fuerza, no es una regla. Se puede usar be going to también. You're going to win the race if you train hard. He's going to pass the test if he studies. They're going to arrive at noon if they leave by 10 o'clock. Vemos que se puede usar tanto will como be going to para las afirmaciones condicionales. Se puede, pero es más común, se suele más hacer con will. Realmente hay una sola situación en que be going to y will no son sinónimos. Y eso es en el caso de hacer o tener planes. Si estamos hablando de un plan ya pensado, ya hecho para el futuro, hecho desde antes, entonces usamos be going to. Pero si estamos hablando de un plan que se le ocurre a uno en el momento, usamos will. Por ejemplo, I'm going to throw a party for my sister. I'm going to throw a party for my sister. Si lo digo así con be going to, quiere decir que es un plan que ya tengo pensado desde antes. Ya hice este plan y le estoy contando a alguien más acerca del plan que ya hice. Pero si digo I'll throw a party for my sister, I'll es la contracción de I con will. Y si uso will, I'll throw a party for my sister, eso quiere decir que se me acaba de ocurrir una buena idea, se me prendió el foco y digo, oh, yo sé, I'll throw a party for my sister.
A ver, otro ejemplo. We're going to buy a car next year. Si lo digo así, quiere decir que es un plan que ya tenemos. Ya lo tenemos planeado, ya lo hemos pensado y tal vez hasta ya estamos ahorrando. Pero si digo we'll buy a car next year, tenemos la contracción de we y will, we'll buy a car next year, quiere decir que se me acaba de ocurrir. Tal vez estoy hablando con mi esposa y estamos haciendo el presupuesto y me doy cuenta de que podemos comprar un carro el año que viene si ahorramos y hacemos las cosas bien y digo, oh, yo sé, el año que viene compraremos un carro. Y uso will. We'll buy a car next year. Yo sé que a muchos les han dicho que esta diferencia de que be going to es para cosas ya pensadas, ya planeadas, y will es para cosas que se ocurren a uno en el momento, les han dicho que eso aplica en todas las situaciones y que siempre es así. No es cierto. Will y be going to son sinónimos en la mayoría de las circunstancias, pero cuando estamos hablando de planes, entonces es cuando hay una diferencia. Es el único caso en que hay una diferencia. Entonces, como repaso, tenemos will, que ya vimos en otra clase, el que usamos para el futuro simple, pero también tenemos be going to, y es sinónimo de will en la mayoría de las circunstancias. Para formar una oración con be going to, ponemos el sujeto, después la conjugación correspondiente de be, que le corresponde a ese sujeto, y luego casi siempre formamos una contracción con esas dos cosas, después going, to, y el verbo principal. Y para negar, simplemente colocamos not después de la conjugación de be, o podemos formar la contracción de be con not. Y para formar una pregunta, pues simplemente colocamos el verbo auxiliar be antes del sujeto. Hacemos el intercambio con el sujeto y el verbo auxiliar. Y acuérdate que cuando estamos hablando de planes, hay una diferencia. Si es un plan ya hecho, ya pensado, desde antes, usamos be going to. Si es un plan que se nos ocurre en el momento, pues usamos will. Pero es el único caso en que hay una diferencia entre be going to y will, aunque se suele usar will más para las condiciones, las afirmaciones condicionales que be going to. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por tomar esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete y haz clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna. Nos vemos en la siguiente. Ok, ¿qué les pareció entonces este otro videito? Igual está interesante, ¿no? Voy a recordar también. Ya, ahora sí, vamos a practicar lo que nos queda de tiempo. Aunque ahorita me acabo de dar cuenta de que de la reunión de Zoom, no sé si... ¿Qué tienen después? ¿Física? Si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Sí. Creo que el de física, no sé, ya me sacó de la cuenta de Zoom. Bueno, rapidín vamos a repasar esto, al menos lo que se pueda, y ya después continuamos el sábado. Estas son las preguntitas de su cuestionario, de su banco de preguntas que tenía, ¿no? No sé si les parece bien que repasemos de ahí o quieren que traiga otra. Repaso rápido. Ya, repasemos. De aquí nomás dice. Ya, de aquí nomás entonces. Aquí están todingas las puse, creo que eran 140. Así que ahorita veamos un poquito lo que se pueda. A ver. Ya. Esto ya lo vimos varias veces, ¿no? Which of the following is not a subject? No es un sujeto. ¿Cuál es? A ver. Communicator. Ese, ¿no? Ese era un verbo, ¿no? Ok.
Y aquí, ¿cuál es un verbo? B. Right. Right, ¿no? De right. Porque lo demás es, ¿qué cosa? Abrigo, lapicero, papel. Ujú. Objeto. Y aquí, un verbo, ¿cuál? Have. Have, ¿no? Have. Muy bien, have. Casa, lapicero, igual lo mismo, papel. Have es tener, ¿no? Sí, muy bien. Y a ver aquí, un sujeto. Children. Ah, ¿no? Sí, muy bien. Ah, ¿no? Y es un sujeto que ya está en qué? ¿En singular o en plural? Plural. Ya está en plural, ¿no? Sí. Después estos son verbos, ¿no? Eat, be, go. Sí. Y aquí, ¿cuál es de esta? No es una oración. It's not a sentence. Ah, No, no. La La A, ¿no? Porque ¿cuál era la estructura de una oración? Sujeto, verbo, objeto o sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Y aquí esta sigue, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Esta en cambio no, ¿no? en la casa. No, No sigue, ¿no? Aquí, ¿cuál es una oración? ¿Cuál sí es una oración? D. La D, ¿no? La D. Porque esa sí sigue esa estructura. La ¿no? D. Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Acá, the table, no, morning, with the pen. No tienen la estructura de una oración. Y a ver acá. Es un verbo. Otra vez acá. A, B, C, D. E. D. D. E. Lean bien, es white, ¿no? C. C. C, ¿no? Read. Muy bien, C. C, ¿no? Sí, porque happy y beautiful son adjetivos, ¿no es cierto? Y white es un color, no es right, es white, ¿no? Y read, sí, es un verbo leer. Aquí, ¿cuál es una oración imperativa? ¿Sí? An imperative sentence. Las oraciones imperativas son aquellas que no tienen esa estructura de una oración y son como para dar orden, ¿sí? Por ejemplo, esta sí tiene una estructura de una oración, ¿no? Mary does the homework, ¿no? Peter goes to school, ¿no? Tiene sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. Esta no tiene, ¿no? Sujeto. ¿Y qué dice? Haz la tarea, do the homework, ¿no? Sí, este es una imperativa. ¿cuál es la diferencia? Dijo Lisa. No sigue la estructura de una oración, ¿sí? No tiene sujeto, verbo y predicado. Y lo que hacen es dar orden. Do the homework. La tarea, si quieren, sí. Esa es la imperativa, ¿es cierto? Sí, esa es la imperativa. Ujú. Muy bien. Y aquí, ¿cuál no es una oración negativa? B. La B. B, ¿no? Sí, muy bien, porque las demás, a ver qué pasa con esto. The baby is not beautiful. Ok, a ver, acá, este está en simple present, ¿no? Y para negar en simple present es con not, ¿no? Está bien, is not o isn't, ¿no? Y aquí, ¿qué está? Esta es, también está en simple present, pero con otro verbo de acción, ¿no? Este es el verbo de acción y se acuerdan que para negar estos verbos ocupamos el auxiliar does, do o does, ¿no? She doesn't read. Entonces esta sí está bien, esta no, ¿no? Read the lesson. ¿No? Esta parece más una imperativa, ¿no? Ya, aquí. A ver, which question is correct? ¿Cuál está bien? A ver. ¿Cuál era la estructura de las preguntas? La A, ¿no? Sí, muy bien, la A está bien. Porque, primero, este está sujeto, verbo, predicado
las preguntas nunca van así, ¿no? Esta es una oración afirmativa, ¿no? Affirmative sentence. Aquí, the house is ready, igual, sujeto, verbo, predicado, no, ¿no? Aquí como, por ejemplo, aquí esto cómo sería en pregunta. Is the house ready? Sí, muy bien, siempre va primero el verbo to be, ¿no? Para las preguntas con el verbo to be. Pero para las preguntas con los otros verbos, como study, acá, ocupamos la auxiliar, ¿no es cierto? Do o does. Y aquí está bien, ¿no? Do you study hard? Aquí, which negative sentence is correct? ¿Cuál está bien? A ver, tiene not, tiene no, tiene no, los tres tienen not, ok. A ver, ahí identifiquemos los tiempos. The teacher does not is good. A ver, ¿cuál es el verbo acá? Sujeto, el verbo es is, ¿no? Is good. Is. Y para negar el verbo to be, ¿cómo era? ¿Ocupamos auxiliar? No, no es cierto, no ocupamos auxiliar. Sería isn't, ¿no? Is not, ¿no? Isn't, is not. Entonces, esto está mal ya. Ok, pero me dice cuál está bien, ¿no? ¿Cuál oración negativa? Ok, esta no es entonces. A ver, esta de acá. The boys are not at home. ¿Qué me dicen esto? Sujeto, verbo y predicado. Y para negar en simple present el verbo to be era con not, ¿no? Está bien esta, ¿no? Are not o aren't, ¿no? Sí. Esa es la correcta, ¿no? ¿Sí? Y esta de acá, miren. Players. Aquí está el verbo. Are here. Para negar el verbo to be no ocupamos auxiliar, ¿no es cierto? Igual que acá, no ocupamos auxiliar. Entonces esta es la que está bien, ¿no? The boys are not at home, ¿no? Aren't. A ver aquí. Oh, aquí hay which question is correct? C. C, muy bien. Igual, a ver. Ok, aquí empezaron con el verbo. Pero cuando son preguntas con los otros verbos de acción ocupamos auxiliar, ¿no? Aquí igual, ¿no? Le falta el auxiliar. Este está bien, ¿no? Este tiene el auxiliar. Do you have many friends? A ver acá. Allá, veamos los artículos. Hay los artículos definidos y los indefinidos, o los determinantes indeterminados y determinados, que casi también español. ¿Sí? Los artículos indefinidos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son? Es este, ¿sí? O también ¿no? Cualquiera de los dos. Son artículos indefinidos, ¿sí? No me hablan de algo específico. Una manzana, no estoy refiriéndome a una manzana de forma general. A table, una mesa de forma general. Pero ¿cuáles son los definidos? Como los La E. Esta, ¿no? Sí, no está bien. Los incisos sí, pero sí está bien. Los artículos definidos es, por ejemplo, la mesa, the table, ¿no? La mesa, me estoy refiriendo a esa, a la mesa, a una mesa más específica, de forma más específica, ¿sí? La mesa, la silla, the chair, ¿sí? Ya. Aquí, ¿cuál de estas oraciones, a ver, está bien? ¿Cuál creen? ABC. C. C. C, ¿no? Sí. Porque a ver, fijémonos. The students, ok, sujeto. Aquí está el verbo, predicado. Pero
Este es esto es tan simple present, ¿no? Y con los otros verbos de acción, ¿ocupamos auxiliares para la forma afirmativa? No, ¿no? Solo para la forma negativa y de preguntas. Aquí no ocupamos ese auxiliar. The teacher do, aquí tampoco debería ir ese auxiliar, ¿no? Teacher has time, así está bien. Ok. Ahí está bien, ¿no? We have a good time. ¿Sí? Ya. Disculpe, ¿cuándo dijo que ocupamos el auxiliar? Los auxiliares los ocupamos para las oraciones negativas y preguntas, ¿sí? Con los verbos de acción, ¿sí? Ocupamos auxiliares para la forma negativa y para, para las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, we have good time, la forma negativa, ¿cómo sería? Ocupamos el auxiliar do o does, ¿no? En este caso para we es do, ¿no? We, ¿cómo sería? Do we have? Ya, we have sí es la forma afirmativa, pero la forma negativa, we We don't. don't. Muy bien. We don't have a good time, ¿no? Esa sería la forma negativa. En esos casos ocupamos el auxiliar para la forma negativa y para las preguntas. We don't have a good time. ¿Sí? Para la forma negativa y preguntas, no se olviden. A ver aquí. Which of the following is not similar to Spanish in meaning? Ah, ya. ¿Cuál no tiene el mismo significado en español? La C, ¿no? Library. Porque esa que quería decir no es librería, ¿no? ¿Qué es? Biblioteca, ¿no? Esta información de computadora, radio. Library no es librería, ¿no? Es biblioteca. Meaning, ¿qué significa? Ah, lo del final. Sí. ¿Cuál tiene un significado? ¿Sí? No, no, significado similar en español. Significado. Ya. A ver aquí, which of the following is similar to Spanish in meaning? En significado. ¿Cuál? A ver, igual. Es similar. Sensible. Sí, ¿no? Parece que es ese, ¿no? Sensible. Sí, sensible. ¿No? Sí, sensible.